Buenas tardes, soy Dr. Yuri García. En esta oportunidad vamos a tratar el tema fiebre amarilla. Esta enfermedad es una arbovirosis, o sea, es una enfermedad transmitida por vectores, ¿no?, y ocasionada por un virus. El agente causal es un arbovirus y es transmitido por mosquitos, el denominado Aedes aegypti. El virus pertenece a la familia Flaviviridae, el género es Flavivirus. A diferencia del virus dengue, este virus, el virus de la fiebre amarilla, presenta solo un serotipo y el genoma está constituido por una hebra simple de RNA. En cuanto a las características epidemiológicas, ¿cuál es la distribución del virus de la fiebre amarilla en nuestro país? ¿Cuáles son las zonas de riesgo? Las zonas de riesgo de fiebre amarilla vienen a ser las cuencas hidrográficas de los ríos de la selva, tanto la selva alta como la selva baja. En la selva alta tenemos los departamentos de Junín, Huánuco, Ayacucho, Puno, Pasco y Cusco. En la selva baja tenemos los departamentos de Madre de Dios, Ucayali, el sur de San Martín y Loreto. Entonces, esta es una enfermedad tropical de la selva. Aquí en la diapositiva, en el gráfico, vemos las cuencas hidrográficas, ¿no? y podríamos recordarlo como zonas cafetaleras, ¿no?, zonas donde se produce café, ¿no?, se cultiva café. El contexto, ¿dónde se presentan los casos de fiebre amarilla? ¿Cuál es el escenario epidemiológico? Son zonas pobres, hay extrema pobreza, estas son las zonas de las cuencas hidrográficas. Constituyen polos de desarrollo, de migración y empleo temporal. ¿No? Es frecuente que pacientes personas de la región andina migren hacia la zona de las cuencas hidrográficas, hacia la selva, ¿no?, con la intención de buscar trabajo, de trabajar en zonas de selva. Y si no han sido vacunados con la vacuna antimarílica o contra la fiebre amarilla, pueden desarrollar esta enfermedad. Otro problema en estas regiones es la falta de accesibilidad, ¿no?, a los centros de salud, problemas de accesibilidad económica, cultural y geográfica. Las coberturas y las capacidades resolutivas de los servicios de salud. Los pacientes que evolucionan hacia las formas graves requerirán manejo de cuidados intensivos y en un centro de salud no se le puede brindar una atención de ese tipo. Los ambientes insalubres y los nichos ecoepidemiológicos de estas cuencas hidrográficas favorecen el desarrollo del virus del virus de la fiebre amarilla. Aquí estamos viendo las zonas en donde se presenta el virus de la fiebre amarilla. Miren, entre los años 2000 a 2007 se confirmaron 371 casos con 181 muertos por la denominada fiebre amarilla selvática. Del total de casos de fiebre amarilla selvática, FAS, el 74% aproximadamente son varones, porque son los varones los que ingresan selva adentro a trabajar, ¿no? Esto de lejos, el sexo masculino es el más perjudicado. En la fiebre amarilla tenemos dos tipos, la denominada fiebre amarilla selvática y fiebre amarilla urbana. En nuestro país únicamente tenemos el problema de la fiebre amarilla selvática, no tenemos el problema de la fiebre amarilla urbana, pero conviene recordar los ciclos. La fiebre amarilla selvática, ¿no?, el vector de la fiebre amarilla, el agente causal, de la fiebre amarilla, se encuentra en los monos, en los primates. En su ciclo natural, ¿no?, el virus de la fiebre amarilla es transmitida entre monos a través del vector. Y los vectores son el Haemococcus y el Sabetes. Son los vectores de la fiebre amarilla selvática, Haemococcus y Sabetes. En el ciclo natural, el ciclo silvestre, como estamos mencionando, este virus es transmitido entre monos o primates a través del vector, Haemococcus y Sabetes. Ahora, si el ser humano ingresa selva adentro, realmente por cuestiones de trabajo, puede ser picado por el vector. Y si contiene el virus, si este vector tiene el virus de la fiebre amarilla, se lo transmitirá a la persona y puede desarrollar el cuadro clínico. Ahora, si esta persona con el virus de la fiebre amarilla hace cuadro clínico,
y regresa a la ciudad, puede transmitir, ¿no?, este virus a otra persona a través del vector, que es el Aedes aegypti. Es el vector transmisor de la fiebre amarilla urbana. Repetimos, en nuestro país tenemos el problema de la fiebre amarilla selvática, no hay el problema de la fiebre amarilla urbana. Cuando se hace la evaluación de los casos de fiebre amarilla por sexo, vemos que el más perjudicado es el varón, ¿no? Y explicamos porque es el que ingresa selva adentro a trabajar. Y los grupos de edad más afectados son pacientes jóvenes, edades entre 15 a 25 años, ¿no? Son los grupos más afectados. La patogénesis es compleja, ¿no? Aquí vamos a explicar los puntos más saltantes. El virus penetra a través de la piel mediante la picadura del mosquito infectado. Existe una replicación local, luego el mosquito es llevado hacia, el virus es llevado hacia los nódulos linfáticos regionales y por el torrente sanguíneo se va a distribuir en varios órganos de la economía. Se distribuye en el hígado, en los riñones, en la médula ósea, en el corazón, en el sistema nervioso central, páncreas, vaso y los linfáticos. Hay replicación del virus en el órgano blanco y la posterior necrosis. Como están viendo aquí, la patogenia es algo compleja, ¿no? La persona es picada por el vector, en este caso puede ser Haemococcus susabetes, así se llaman los mosquitos. El virus es inoculado a la persona, captada por una célula dendrítica, llevada a los ganglios linfáticos regionales y de ahí a la sangre. Y a través de la sangre el virus, ¿no?, llegará al hígado, al vaso, al corazón y a los riñones. En esta enfermedad se van a liberar grandes cantidades de interleuquinas, interferones, factores de necrosis tumoral, que explicarían, ¿no?, el cuadro de coagulación intravascular diseminada, el sangrado abundante que presentan estos pacientes, cuadros de shock, de anoxia, de acidosis metabólica. Hay hipotensión, hay hemorragias, daño microvascular, y esto lleva a una falla prerrenal con necrosis tubular. Existe asimismo apoptosis de la célula miocardia, que contribuye a la hipotensión. Y los hepatocitos van a sufrir también apoptosis, con necrosis media zonal. Los pacientes que se recuperan, ¿no?, van a también recuperar su hígado al íntegro, no va a dejar ninguna secuela. Tenemos manifestaciones fuera del hígado, manifestaciones hepáticas, pero de daño hepático. Así, por ejemplo, los pacientes van a presentar hemorragia, y esto se debe a la disminución de los síntesis de los factores de coagulación que son dependientes de la vitamina K. Igualmente a una coagulación intravascular diseminada. Hay hipoglicemia por disminución de la neoglucogénesis y la glucogenólisis, que son funciones del hígado. Existe hipotensión, bueno, y aquí no se sabe muy bien si es por disminución de la detoxificación de sustancias vasoactivas por el hígado. Podría ser por disminución del flujo sanguíneo hepático, ¿no?, con interrogante, y si hay hemorragia, ¿no? La hemorragia ocasiona hipotensión. Acidosis metabólica por hipotensión, por deterioro del metabolismo de los carbohidratos y por insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal por hipotensión, por disminución del flujo sanguíneo renal efectivo. Y encefalopatía, ¿no? Pacientes cursan con encefalopatía debido a alteraciones metabólicas y posiblemente con interrogantes por disminución de la detoxificación de sustancias neuroactivas o por disminución del flujo sanguíneo encefálico. Pero eso son hipótesis, son teorías, ¿no? Por eso lo hemos puesto con interrogantes. En la fiebre amarilla, la mayoría de casos son casos asintomáticos, leves y moderados, ¿no? O sea, la mayoría de cuadros son cuadros atenuados, leves, ¿no? Como estamos viendo aquí en el denominado iceberg de la fiebre amarilla, infección asintomática representa 40-65% de casos. Forma leve a moderada, entre 20 a 30%. Las formas graves, un 10 a 20%, y las formas malignas, 5 a 10%.
Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que la mayoría de casos son asintomáticos, son cuadros leves, subclínicos. Se dice que un paciente tiene la forma leve cuando existe discreto aumento de la temperatura, hay cefalea, de duración leve, evolucionando hacia la resolución. El tiempo de duración de estos síntomas aproximadamente 2 días. La forma moderada son aquellos pacientes que tienen fiebre, cefalea de inicio abrupto, sensación nauseosa, vómitos, epistaxis, ictericia y la denominada disociación pulso-temperatura, el signo de Faget. En promedio dura 2 días. Los cuadros graves, ¿no?, son aquellos que presentan 3 periodos. Un periodo denominado infeccioso congestivo, un periodo de remisión y un periodo toxémico. El periodo infeccioso congestivo en promedio dura 2 días, el de remisión pocas horas a 2 días y el toxémico 2 días. En la siguiente diapositiva vamos a describir estos periodos.